Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Borges. Soy estudiante de Dirección de Ventas en el SENA de la ficha 1907095. Mi grupo está conformado por Karen Acero, Diego Carreño, Leonardo Altamar y Belkis Agudelo. A continuación voy a hablarles acerca de la comunicación interpersonal asertiva. La comunicación interpersonal asertiva. ¿Qué es la asertividad? Según la RAE, es dicho de una persona que expresa su opinión de una manera firme. Es considerado como la habilidad de cada persona de expresar sus deseos, sus pensamientos o sus opiniones sin perjudicar a ninguna otra persona. Esto puede ser llevado a cabo con dos actitudes, con una actitud pasiva o una actitud agresiva. La actitud pasiva es cuando acatas las órdenes y la actitud agresiva es cuando intentas dejar en ridículo. En el ámbito interpersonal tenemos tres factores que son el alma, el cuerpo y el espíritu. La dimensión del espíritu es espiritual, la del cuerpo su dimensión es física y la dimensión del alma es psíquica. En ella nos relacionamos con otros. En el cuerpo nos relacionamos con el medio ambiente, con nuestro entorno, y en lo espiritual nos relacionamos con Dios. La comunicación tiene varios elementos, como el primero de ellos es el emisor, que es aquella persona que nos está enviando el mensaje, lo que evidentemente quiere decir que hay un receptor, que es la persona que está recibiendo aquel mensaje. También tenemos lo que es el mensaje, que es lo que aquel emisor nos está tratando de transmitir, que nos lleva al otro elemento que es el canal, el medio por el cual el emisor nos está haciendo llegar el mensaje, que puede ser oralmente o no verbalmente. También tenemos que otro de los elementos de la comunicación es el contexto donde se está llevando a cabo esto. Otro de los elementos es el referente, lo que quiere decir aquel mensaje. Y también, y por último, es el código, que es una mezcla de signos que nos forma el mensaje en concreto. Tipos de comunicación. Existen actualmente dos tipos de comunicación, que es la verbal y la no verbal. La verbal, valga la redundancia, es cuando el mensaje es verbalizado. En él encontramos lo que son palabras y puede ser hecho de manera oral o también de manera escrita. Por otro lado tenemos el no verbal, el cual no tiene ningún tipo de palabras, sino que más bien es más corporal. Pueden ser movimientos, miradas, gestos, el volumen o el tono de voz con el que estás transmitiendo el mensaje. Esto no quiere decir que no pueda haber una combinación entre la comunicación verbal y la no verbal, porque mientras yo puedo estar dando un mensaje verbal, también estoy realizando comunicación no verbal al mover mis manos o la manera en la que estoy mirando al receptor o el tono en el que le estoy hablando. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Leonardo Altamar. Hoy les voy a hablar sobre 4 aspectos importantes sobre las habilidades en el trabajo, como lo son las relaciones interpersonales, los valores organizacionales y los valores universales. Empecemos por las relaciones interpersonales. ¿Qué son? Es una interacción entre dos o más personas vinculadas por la comunicación. Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales nos permiten alcanzar ciertos objetivos necesarios para nuestro desarrollo en una sociedad. Las relaciones involucran aspectos como la habilidad de comunicarse, al escuchar, la solución de conflictos, la expresión auténtica de la persona, entre otros. Bueno, el aspecto de los valores. Los valores son principios que orientan a nuestros comportamientos para guiar nuestro desarrollo en una sociedad, ¿vale? Los valores son de diferentes tipos: personales, familiares, socioculturales, materiales, espirituales, morales.
Los valores son la base para relacionarse con las demás personas. Bueno, vamos a dar un ejemplo de cómo podemos aportar un valor en una sociedad. Por ejemplo, va bajándose, cualquier persona de un bus y se le cae la billetera. Vamos a poner un nombre. Carlos ve que a esa persona se le cae la billetera. Carlos recoge la billetera y tiene dos puntos de vista. La primera en quedarse con el dinero, ¿vale? Porque lo necesita. Y la segunda, pues sería el valor, y la segunda sería pues devolver la billetera con el dinero. Entonces, ¿qué valor se estaría aplicando ahí? Correcto, honestidad o deshonestidad. Ya cada persona escoge, dependiendo a los valores, cuál va a escoger. Lo más correcto sería el valor de la honestidad, regresar la billetera a esa persona. Vale, con los valores organizacionales va dirigido a las empresas, son los que rigen las personas que colaboran o trabajan en una empresa para poder obtener el mismo objetivo. Lo más aconsejable es hacerlo por conveniencia propia y no porque las normas de conducta. Para eso se recomienda siempre tener amor por lo que uno hace, amor por la empresa, porque si tú vas a trabajar en una empresa que no es de tu gusto, no vas a aplicar los valores como la honestidad, la responsabilidad, la puntualidad para cumplir todos los objetivos de la empresa. Entonces es muy importante que cada persona escoja su trabajo dependiendo a sus gustos. Igualmente, si no son sus gustos, igualmente tratar de tener conveniencia propia y no porque la empresa lo obligue, porque así no vas a hacer un buen trabajo. Vale, con los valores universales, como ya pues muchas veces en el colegio nos los explicaron, los valores universales son como la honestidad, la responsabilidad, la verdad, la solidaridad, la cooperación, tolerancia, respeto y paz. Son los valores más importantes para pues tener una buena convivencia, ya sea en la sociedad, ayuda mucho con las relaciones interpersonales, en mi trabajo, en todo lo que yo haga, me ayuda a tener una buena acción. Recomendaciones para las relaciones interpersonales. Entonces, primero que todo, atender, dar respuesta a mis propias necesidades, empezar por mí, primero que todo. Ahora sí vamos a las 5 que considero que son las más importantes, como comunicar tus deseos. Es muy importante comunicar lo que sientes a los demás para que te escuchen. Conocer tus derechos, la segunda. Es muy importante conocer qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Por ejemplo, tenemos muchas reglas, aunque no estén escritas, pero van derivadas a los valores. Un ejemplo, si tú vas a una iglesia en short, pues mucha gente no lo ve bien. Igualmente hay que tener en cuenta que para cada punto hay un tipo de vestimenta, porque si vas a la iglesia sí tienes que ir a un carnaval formal y a un carnaval no vas formal. Entonces para cada tipo de situación hay su espacio. La tercera, ataja conflictos. Entonces, antes de hacer cualquier comentario, antes de primero como conversa, dialoga para que pues todo se lleve mucho mejor. La cuarta, la escucha es muy importante para poder solucionar todos nuestros problemas o las acciones que vayamos a buscar. Y la quinta es muestra gratitud. Siempre es muy importante mostrar gratitud a las demás personas para llevar un espacio con tranquilidad. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado la exposición. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Diego Alexander Carreño Carrillo y en el día de hoy les hablaré un poco sobre la escucha activa, secretos para iniciar una conversación, secretos para conversar y los problemas más comunes en la comunicación. Bueno, ¿por qué es importante la escucha activa en la comunicación?
porque esta nos lleva a identificar valores en las personas, como qué valores, la importancia que ellos tienen hacia nosotros, qué los satisface, qué no los satisface, o inclusivamente qué los puede motivar o qué los motiva. El segundo punto de la escucha activa es descubrir valores en las personas. ¿Por qué es importante descubrir los valores en las personas al momento de saber escucharlos cuando hablan? Así, por medio de cómo hablan o por medio de cómo se expresan hacia los demás, podemos darnos cuenta ellos cómo tratan a las demás personas, cómo las tratan o inclusivamente cómo es su comportamiento hacia ellos. Identificar la motivación de las personas. Al momento de que una persona habla o se está refiriendo a alguien más, podemos saber por medio de lo que dijo la motivación que ellos tienen, sea que los motiva, que los impulsa a hacer las cosas, gracias a tener una excelente escucha. La cuarta es tener empatía. Es muy bueno tener empatía con el que está enfrente de nosotros, hablando, comunicándose, porque podemos vernos a través de los ojos de ellos. Podemos saber la forma en la que él ve la vida, lo podemos entender, lo podemos comprender de lo que está hablando o a lo que nos quiere hacer referencia. Y por último, y una de las más importantes, es ser totalmente sincero al momento de comunicarnos con esa persona. ¿Por qué sinceros? Porque podemos darnos a expresar nuestras inquietudes o nuestro afecto o la atención que le brindamos a esa persona, ya que si le brindamos atención, ella sabrá que es muy importante para nosotros. Bueno, como segundo punto es los secretos para iniciar una conversación. ¿Por qué es importante al momento de iniciar una conversación hacerlo de forma buena, de forma correcta? Porque si iniciamos mal una conversación, el resto de comunicación va a estar totalmente desagradable o va a estar incómoda. Entonces, los secretos, o más bien como tips que yo les doy para iniciar una conversación es, primero, saludar siempre con interés, alargar la mano para saludar. No apretar muy duro, sino apretar con una fuerza leve para que la persona sienta como esa energía de nosotros. Segundo es mirar siempre a la persona a los ojos cuando la saludamos. ¿Por qué es importante? Porque al mirar a los ojos le vamos a entender que estamos interesados en lo que ellos nos van a decir o lo que les vamos a decir. Tercero, es respetar su espacio. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces vemos en las calles o vemos en cualquier lugar cuando las personas se van a saludar y a veces lo hacemos indebidamente o nos acercamos y lo abrazamos cuando esa persona se siente incómoda o solo nos aleja. Eso es súper importante cuando vayamos a iniciar una conversación, porque si respetamos su espacio, entonces esa persona va a entender que estamos respetando también sus ideas o estamos respetando su cuerpo, por decir así. Hablar su idioma. A veces hablamos de forma muy técnica o con palabras muy extrañas que las otras personas no entienden qué significa. Pero a veces por la pena de ellos no preguntan o no nos dicen qué. Eso nos ayuda o nos lleva a poder adaptarnos a hablar su idioma para que así nos demos a entender más rápido y más fácil. Y por último, lo de siempre ser sincero. Es muy bonito, muy chévere cuando hablamos con sinceridad o cuando hablamos con sinceridad. Y eso lo notamos cuando la persona nos mira a los ojos. Bueno, el tercer punto es tips para saber conversar. Siempre ser agradable, ser alegre e inclusive demostrar esa alegría hacia los demás. Procurar no discutir, procurar no interrumpir. Esto es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque a veces estamos hablando con amigos, con compañeros, con familiares, con nuestra pareja o con cualquier persona. Y quizás se le sale un error ortográfico. Por ejemplo, un haya en vez de haya. Entonces, la corregimos de una, decimos, se dice haya, no haya. Entonces, esa persona como que una vez se indispone porque se sentir mal. Y la conversación como no es fácil. Entonces, procurar no interrumpir, no criticar y no corregir a las personas. Porque algo que no les gusta a ellos es que cuando estén hablando, las interrumpan o las corrijan o inclusive las critiquen. Entonces, eso indispone a otra persona. El segundo es implicarnos bien en el asunto. O sea, implicarnos en el asunto, saber lo que ella está hablando, ponerle mucha atención a lo que ella está diciendo. También observar su lenguaje corporal. ¿Por qué es importante observar el lenguaje corporal en la comunicación? Porque por medio de sus rasgos, de su aspecto, de
de su expresión o precisamente de la forma en la que está parada, nos puede dar a conocer muchas formas de cómo es esa persona. Cómo mira, cómo mueve las manos, cómo mueve la cara. Eso es súper importante. Otra es tener en cuenta el contexto de lo que están hablando. Que de pronto nos están comunicando algún tema sobre el dólar, por ejemplo, y nosotros salgamos con otra cosa. O sea, no estamos llevando como ese hilo al momento de comunicarnos con los demás. Entonces, eso puede causar que haya problemas o que la otra persona solo quiera cortar la conversación ya y salir de eso, o sea, no hablar más con nosotros. Entonces, siempre tener en cuenta el contexto con el que estamos hablando con la otra persona, con la que nos estamos comunicando. Y por último, escuchar con los 5 sentidos, no solo con las orejas, sino también escuchar con la nariz. A veces los olores también interpretan, a veces interpretan también comunicación, porque olemos algo y de una vez nos recuerda algo, o podemos llegar y con el olor que tengamos las personas ya nos conocen, o nos podemos comunicar por medio del olor, también por medio del tacto. Hay muchas formas de comunicación que no solo son verbales, ni tampoco con signos, también está con olores, como ya lo decía. Bueno, y por último, pero menos importante, son los problemas en la comunicación, los problemas habituales que existen en la comunicación. Primero, son los malentendidos, que a veces tenemos problemas con los demás y no sabemos cómo decirlo. Entonces, es mejor hacerlo de forma detallada o pedirle al que nos esté comunicando que nos lo explique de forma detallada. Eso sí, cuando lo haga, prestar mucha atención para que no haya problemas o no tenga que volver a repetir el mismo problema. El segundo es hablar con el fin de ser entendido. ¿Qué pasa? A veces hablamos mucho y decimos poco. Entonces, hablar con el fin de ser entendido, de siempre hablar claro y conciso. Tercero, hable sobre usted mismo, no sobre ellos. ¿Por qué es importante? A veces no es bueno decirle a la persona que tuvo la culpa o que es culpable directamente, sino dar como un ejemplo de ese problema, decir un ejemplo de uno. O sea, no, pues a mí me pasó esto y por esa causa me fue mal y aprendí esto. Entonces, eso es bueno hablar sobre uno mismo, porque eso nos ayuda a que la otra persona entienda lo que hizo por medio del ejemplo que yo le di o lo que me pasó con mi vida. Cuarto, es hablar con un propósito. Siempre hablar con un propósito, por lo mismo, damos mucha información, muchísima información y no tenemos un propósito en fin. No tenemos un propósito en fin, decimos muchas cosas y eso hace que la persona se confunda o solo se pierda y no entiende lo que realmente queremos decir. Y eso lleva a tener problemas en la comunicación. A veces es mejor cuando hay problemas prevenir el problema. Cuando lo vemos venir, prevenir el problema, comunicarnos de buena forma para que así no existan problemas que usted no me dijo o quizás no entendí lo que me dijo o no entendí realmente nada de lo que me dijo, que eso es lo que suele suceder en estos casos. Y por último es la relación con el trabajo. O sea, cuando nos vayamos a comunicar con cualquier persona, procurar imaginar que esa persona es como un amigo o es un compañero de trabajo, es un familiar. ¿Por qué? Porque a nosotros sentir que esas personas son como un amigo de nosotros, o sea, un amigo para nosotros, nos fluye más, hay mejor comunicación. En cambio de que a veces lo vemos como una sola persona normal y no le decimos cosas incoherentes, somos muy secos al hablar, no nos hablamos de forma correcta, no nos miramos a los ojos, nuestra expresión corporal es de lado, no nos prestamos atención necesaria para eso. Bueno, y ya para terminar, estos son los cuatro puntos que son muy importantes en la comunicación, ya que nos llevarán a tener una comunicación efectiva, poder entender bien lo que nos quieren decir, interpretar las cosas y poder darnos a conocer de forma correcta. Gracias. Listo, ahí. Y pausa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Lizeth Acero y en este momento les voy a hablar acerca de la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es la forma correcta de cómo comunicarnos. Nosotros podemos tener diferentes puntos de vista, pero podemos darlo de una forma, es la forma en cómo la comunicamos, respetando siempre los pensamientos y los sentimientos de los demás. Yo puedo dar mi opinión sin necesidad de afectar a las demás personas, manteniendo los derechos que tienen cada una de las personas a las cuales estoy emitiendo mi punto de vista. Dentro de la comunicación asertiva tenemos diferentes derechos que deben ser respetados. Una de ellas
es considerar nuestras propias necesidades, expresar nuestras ideas y sentimientos, decir no ante una petición y no sentirnos culpables. También tenemos derecho a ser respetados en cuanto damos a nuestro punto de vista, a tener una privacidad, a ser recíproco en mis ideales, que también pueda tener una comunicación de retroalimentación. También dentro de la comunicación existen diferentes estilos de la comunicación. Vamos a ver el primero, que es el estilo pasivo. Dentro del estilo pasivo podemos ver que es una persona muy pasiva, que es conformista, indiferente, negligente, es apático, no le da interés y no tiene como ese deseo de querer defender sus ideales como persona, sino que simplemente es alejado de la sociedad, es alejado de todo lo que vemos y no quiere ni siquiera tener amigos. Por otro lado tenemos el estilo agresivo, que es todo lo contrario al estilo pasivo. Este es dominante y quiere dar su punto de vista, no con respeto o para dar su punto de vista hacia los demás, sino que exige que sea él quien tenga la razón. Es grosero, es irrespetuoso, es imperativo y aparte de esto es muy manipulador. Y por último tenemos el estilo asertivo, que este es el mejor que tiene. Esta persona es aquella que se refiere en primera persona, es aquella que es directa, que sabe tiene muy claros sus ideales, es respetuoso, es comprensivo, es positivo, es directo, es claro y aparte de eso sabe valorar la escucha y la atención de las demás personas. No solo en esto, sino que también utiliza un tono suave, hace contacto visual y maneja el proceso de retroalimentación al momento de escuchar los ideales de las demás personas. Algo muy importante es que este estilo sabe decir no, sin necesidad de agredir a las demás personas o hacerlas sentir culpables. También quieres compartirle acerca de lo que es la escucha activa y para eso pues se siguen diferentes pasos. El primero de ellos es la preparación. Durante esta nos preparamos física y mentalmente para la comunicación que vamos a hacer durante una entrevista o durante el proceso de comunicación que pues normalmente hacemos como seres humanos. Y para ella hay que tener 3 puntos claves. El primero de ellos es la elección del momento y el lugar para la comunicación. ¿Cuál es el mejor escenario para llevar a cabo este proceso de comunicación? La recopilación. Cuando yo tengo una escucha activa, puedo entender lo que los demás están hablando y hacer una recopilación como para mantener las ideas. Y por último, el análisis de la información sobre nuestro interlocutor, que es la persona a la que estamos emitiendo, y prestar siempre una actitud positiva, que la persona sienta que estamos interesados en el tema y que lo que ellos están hablando no se las lleva el viento, sino que estamos prestando una verdadera atención. Segundo, nuestra mirada y nuestra postura. Nuestra postura debe ser muy firme para mostrar seguridad acerca del tema del que estamos hablando. Y nuestra mirada debe ser fija. De esta forma nosotros estamos demostrando que estamos teniendo totalmente atención a la persona. 3. Reforzando al interlocutor. Existen diferentes formas de las que podemos hacer. Una de ellas es parafraseando lo que ella había hablando o haciendo una retroalimentación acerca de lo que él está hablando. Otra forma es haciéndole preguntas respecto al tema para así reforzar y dar nuevas líneas para poder defender mi punto de vista. Cuarto, observar el lenguaje no verbal. Como humanos, no solamente nos comunicamos de forma verbal, sino también nuestro cuerpo expresa la forma en cómo movemos nuestras manos, la forma en cómo miramos, la forma en cómo son nuestras expresiones faciales, las características de nuestra voz también comunica nuestro tono, la intensidad, el ritmo con el que hablamos.
Todo eso hace que nosotros podamos ver la postura de las demás personas, identificar muy bien si esta persona tiene conocimiento acerca del tema o no. Quinto, obtener las ideas principales. Esta es una parte muy importante porque muchas veces cuando nos comunicamos tendemos a irnos por las ramas y por los hilos y no mantenemos la idea principal de la cual se está hablando. Para esto es muy importante este tema porque de esta forma podemos mantener la línea sin que se pierda el tema principal o la idea principal del que se está hablando. Y por último, la retroalimentación. Para mí esta es una de las más importantes porque es como tomar los pequeños puntos acerca de todo lo que hablamos y mirar que esas pequeñas partecitas son las que se quedan y son las que muchas veces memorizamos, y también es una forma de dar seguridad hacia la otra persona de que efectivamente se hizo una comunicación asertiva, porque así podemos demostrar que hemos interpretado correctamente el mensaje que nos dio y que podemos conocer a profundidad el proceso de escucha activa, practicando todas las técnicas que les comentaba, y así podemos lograr y desarrollar nuestra capacidad de escucha activa. A continuación les voy a hablar acerca de unas características de la escucha activa. La primera de ellas es eliminar las barreras físicas, es decir, en el momento en el que nos saludamos, con un simple estrecho de mano, eso es ya rompe las barreras físicas para poder llegar de una forma más amena. Ser consciente del tiempo, de la postura, de las capacidades de la otra persona a la cual estamos emitiendo. También mantener un contacto visual. También presidir el egocentrismo. O sea, puede que mi punto de vista para mí sea muy válido y es bueno defenderlo, pero no puedo caer en el egocentrismo y creer que solamente yo tengo la razón. También puedo observar el lenguaje corporal de las otras personas, evitar un juzgamiento de antemano antes de llegar al mensaje que el otro me está emitiendo. También es bueno reflexionar acerca de las ideas que la otra persona me dio para poder cambiar. Como ya habíamos hablado, tenemos derecho a cambiar nuestros ideales. Y si las otras personas tienen diferentes puntos de vista y con eso puedo completar mi idea, pues debo aceptarla. Y también es necesario juzgar el mensaje de las otras personas, pero no la persona como tal, sino simplemente lo que dice, juzgar el contenido. Hola, buenas tardes, soy Belkis Agüelo y el día de hoy vengo a hablarles sobre las barreras de la comunicación. Existen varias barreras de la comunicación. Una de ellas son nuestras actitudes. ¿Por qué nuestras actitudes? Ya que en ellas se ven reflejadas nuestros gustos y nuestras aversiones que tenemos. ¿Nuestros gustos a qué? Al diferente tema que se esté tocando. Ya sea que estamos dialogando con una persona, estamos entablando una conversación, es allí donde pues la actitud que nosotros mostremos es lo que le estamos dando a entender a la persona con la que estamos hablando, si realmente nos interesa el tema o si para nosotros es una aversión, que ya sea como, ¿qué son las aversiones? Es un sentimiento de rechazo que tenemos hacia una persona o hacia una cosa. Entonces, por medio de nuestras actitudes se ven reflejados nuestros gustos y nuestras aversiones. Otra barrera de la comunicación es la cultura común. Esta hace referencia a que muchas veces juzgamos a las personas porque no tienen un modelo de cultura igual al de nosotros. Esto se ve muy diariamente en los diferentes ámbitos que conocemos, la laboral, social, en todos los ámbitos se ve mucho esto, ya que no estamos muy acostumbrados a relacionarnos con personas que no son de nuestra misma cultura. Pero esto no debe ser una barrera de comunicación, pero aún así muchas veces llega a ser barrera de comunicación, ya que pues no toleramos a la persona que no tiene nuestra misma cultura, que no se expresa igual a nosotros, pero es allí donde nosotros tenemos que demostrar nuestro valor de la tolerancia, pudiéndoles tolerar y comprender que todos somos diferentes y que cada uno tiene su diferente cultura. Otro factor
de la comunicación o barrera de la comunicación son los factores emocionales. ¿Por qué los factores emocionales? Porque muchas veces estamos entablando una conversación, en un diálogo, sea cualquier cosa X, siempre nuestras emociones van a estar reflejadas, ya sea que hayamos tenido un mal día o un buen día, eso se va a ver muy reflejado en la comunicación. Existen varias actitudes y conductas que obstaculizan la comunicación. Una de ellas es el minimizar. ¿Qué es el minimizar? Esto implica a que desvaloricemos a aquella persona con la que estamos nosotros hablando y esto hace que aquella persona disminuya su autoestima. Entonces, nosotros como somos de ventas, no podemos minimizar a las personas que porque tienen un credo diferente o porque tienen una cultura diferente a la de nosotros, no vemos por qué minimizarla. También hay otra actitud que es el juzgar. ¿Por qué? Porque muchas veces juzgamos a la persona sin saber y esto lo que hace es que inhibe a la persona y desalienta a la persona con la que estamos hablando. La otra es el discutir. ¿Por qué el discutir? Porque muchas veces pues no llegamos a un acuerdo y es como el que pelee más, no. Entonces, eso es una actitud o una conducta que obstaculiza la comunicación, el discutir. Existen algunos mandamientos para poder tener una comunicación asertiva. Uno de ellos es pensar antes de hablar. ¿Por qué pensar antes de hablar? Porque muchas veces hablamos con lo primero que se nos viene a la mente sin entender primero o pensar qué es lo que estamos diciendo. Muchas veces herimos a personas o decimos cosas que no teníamos que decir. ¿Por qué? Porque no pensamos antes de hablar. Otro mandamiento que es muy fundamental para tener una comunicación asertiva es seleccionar el momento, el lugar y el canal oportuno y adecuado para poder hablar. ¿Por qué? Porque pues no puedo pararme a hablar una comunicación o a dar un diálogo en cualquier momento, en cualquier lugar, no. Tenemos que ser muy precisos, saber dónde lo vamos a hacer, en qué lugar, qué canal vamos a escoger para poder hablar y entablar una conversación o poder llegar a la gente. Y por último, mandamiento, pues sería para poder tener una comunicación asertiva, es mantener una actitud de escucha activa. ¿Por qué la escucha activa? Ya sea que estemos dando una conferencia, un diálogo, escuchar lo que dicen las demás personas, poder tener el control o la atención en lo que estamos diciendo. O sea, que si soy yo la que estoy dando la conferencia, que tengan todos la atención en mí. Tenemos que ser muy empáticos, demasiado empáticos, que esto hace que la gente como que, ay, mira, escuchemos a tal persona que está hablando súper bien. Eso también genera una buena comunicación asertiva. Y por último, sería también identificar los sentimientos de las personas que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque tenemos también de tener una escucha activa y saber qué es lo que están diciendo, qué opinan ellos al respecto al tema que estamos hablando. Eso también es muy bueno y es uno de los mandamientos para tener una comunicación asertiva.